días. Bueno, esta es una charla que le solicitamos a nuestro colega Marco Mora dentro de lo que es el núcleo de inteligencia artificial y data science. El doctor Marcos Mora recibió el grado de ingeniero en electrónica y el grado de magíster en ingeniería eléctrica en la Universidad de Concepción, Chile, en el año 1998 y 2004 respectivamente. Y finalmente el grado de doctor en ciencias de la computación del Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, en la Universidad de Toulouse, en Francia, en el 2008. Actualmente es profesor del Departamento de Ciencias de la Computación e Industria, director del Laboratorio de Investigaciones Tecnológicas en Reconocimiento de Patrones, LITRP, de la Universidad Católica del Maule de Chile, y presidente de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones, ACHIRP, para el periodo 2021 y 2024. Sus intereses de investigación son el procesamiento de imágenes digitales, redes neuronales, biometría y aplicaciones de reconocimiento de patrones. Así que dejo ahora a Marco para que haga su exposición. Muchas gracias, Marco, por venir. No, al contrario, Juan, el agradecido soy yo. Te agradezco mucho, digamos, la oportunidad, primero que nada, de transmitir ciertas ideas, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con dos tópicos, ¿no es cierto? Primero, digamos, de alguna manera difundir, ¿cierto? La Asociación Chilena, digamos, de Reconocimiento de Patrones, de la cual tengo el honor de ser presidente. Hace poquito que se hizo una nueva elección y, bueno, la responsabilidad, porque en realidad es una gran responsabilidad, la responsabilidad recayó en mí, digamos, en este periodo. Quisiera solamente decirles que la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones es una sociedad científica, ¿no? ¿Cierto? Que bastante que ya no es una asociación joven, sino que diría yo que es adolescente, vamos a decir, ¿no? Si pensamos, digamos, de que la Sociedad Chilena de Ciencias de la Computación, propiamente tal, es la asociación más antigua. Bueno, la verdad es que muchos de nosotros fuimos partícipes de esa importante asociación y nos dimos cuenta, ¿cierto?, de que en la práctica lo que queríamos hacer, ¿cierto?, era un trabajo un poco más detallado, ¿no? Es decir, digamos, tener la posibilidad, ¿cierto?, de interactuar en ventanas de tiempo mucho más cortas y proponernos ciertos objetivos a nivel colectivo. Quisiera decir que la Sociedad Chilena, digamos, de Reconocimiento de Patrones es una asociación sin fines de lucro, con personalidad jurídica, y que, bueno, su actividad es una actividad bastante constante y continua en el tiempo. Solamente para decirles que, por ejemplo, el directorio de la asociación se reúne semana a semana, digamos. Eh, Cuestión que no ha sido simple, pero ha sido lo que nos ha permitido, ¿cierto?, tener ciertos logros como sociedad científica. Bueno, el logro más importante o la actividad más importante que nosotros tenemos como sociedad científica es esta conferencia internacional, la International Conference on Pattern Recognition System. Esta conferencia tiene la verdad una traducción que no es corta, porque nace el workshop chileno de reconocimiento de patrones, que inicialmente se hacía en la Jornada Chilena de Computación, pero en ese tiempo, y estoy hablando por lo menos, ¿cierto?, de, de, de 15 años atrás, en ese tiempo, ¿cierto?, los workshops, si bien es cierto, se organizaban propiamente tal, eh, eran workshops que no tenían ninguna salida de publicaciones posibles, ¿no? Y todo se concentraba en la conferencia internacional. Entonces, por eso que fue un grupo de personas, ¿cierto?, que quisimos, de alguna manera, ¿cierto?, darle mayor importancia a la actividad científica que nosotros hacíamos en el tema, digamos, de la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones, y decidimos tener una conferencia. Y ahí nació, ¿cierto?, el Chilean Workshop of Pattern Recognition, el workshop chileno en reconocimiento de patrones. Después se mutó a conferencia chilena de reconocimiento de patrones, cuando decidimos ya definitivamente, ¿cierto?, tener una actividad quizás un poco más independiente. Y después decidimos que esta conferencia iba a tener un formato
internacional y tomamos la decisión, ¿cierto?, de que se hiciera en Chile y que se hiciera en el extranjero de manera, digamos, intercalada. Entonces ya llevamos 12 versiones en este formato. Se ha hecho en diversas ciudades de Chile, donde están nuestros socios. Esperamos que en algún momento, ¿cierto?, se pueda realizar, porque no cuando se haga en Chile, realizarla en Antofagasta, ¿cierto? Sería muy lindo, ¿cierto?, que esto sucediera. Y bueno, típicamente, ¿cierto?, se ha hecho en el extranjero, se ha hecho en España y en Francia, porque han sido, en general, ¿cierto?, se realiza, nuestra asociación es bastante democrática, vamos a decir, y en realidad se hace en los países donde las personas se ofrecen. Simplemente se ofrecen de las personas para poder hacer la conferencia, organizarla, y bueno, se hace una votación, ¿no? Una votación simple. Bueno, este año, ¿cierto? El próximo año, este año fue una conferencia de tipo virtual, ¿no? Se realizó en la Universidad de Talca, aquí en la región del Maule. Y ahora, para el próximo año, ¿cierto?, nuestros colegas franceses, ellos se ofrecieron, ¿cierto?, de organizar esta conferencia internacional en la ciudad de Saint-Étienne, Francia. Ya esta es ya, ¿cierto?, diría yo que esta conferencia, incluso pensamos que, que ya casi en realidad las personas que lo organizan, por ejemplo, los colegas españoles, los colegas franceses, tenemos propuestas, la verdad, de otros países en realidad para poder organizar la conferencia en el extranjero. Ya no saben en el fondo, ¿cierto?, que esta era una actividad que se hacía de manera muy local y muy artesanal, ¿cierto?, en universidades nuestras, digamos. ¿Ah? La verdad es que la primera versión en realidad fue una versión del Workshop Chileno de Reconocimiento Patrimonio que se hizo en Valparaíso, ¿ya? Y, y la verdad es que era todo muy local, como todo muy, digamos, de una junta de colegas, digamos, ¿cierto?, que éramos fundamentalmente amigos, que nos conocíamos, ¿cierto? Y queríamos de alguna manera, ¿cierto?, tener una actividad de tipo workshop para que fueran nuestros estudiantes. ¿Ah? Así nació, digamos, ¿cierto? Y bueno, la verdad es que fue madurando esta actividad y se convirtió en lo que es ahora, es una conferencia internacional con proceedings que los indexa la IET y que también y por lo tanto los indexa el IEEE Explore, ¿cierto? Y por lo tanto son artículos, digamos, que están clasificados, ¿cierto?, en el Scopus, propiamente tal. Y bueno, tiene toda una estructura, digamos, ¿cierto?, de conferencia internacional, tiene digamos, ¿cierto?, keynotes, speakers, está la competencia de los papers, y además tiene workshops, ¿ah? Y workshops que están orientados, digamos, ¿cierto?, digamos, al aprendizaje de ciertos tópicos, digamos, calientes, hot topics, ¿cierto?, en la conferencia. Bueno, esta charla que yo les voy a dar hoy día digamos, vamos a decir, es un extracto, digamos, de un curso internacional de, de redes de aprendizaje extremo, que es bastante más grande que esta parte, que es solamente la parte introductoria. ¿Ah? En las otras partes, digamos, del curso, ¿cierto?, está todo el tema, digamos, de la aproximación matemática, vamos a decir, de todo el tema, digamos, matemática, de las redes más simples y obviamente, ¿cierto?, mucho más complejo ya el de las redes multicapa, y también tenemos toda una parte, digamos, de ejemplos, ¿no?, de investigación propiamente tal, con resultados que se han publicado, digamos, en revistas internacionales, en WOS. Entonces, hoy día voy a darles un poco, ¿cierto?, una aproximación inicial. Bueno, sabemos nosotros también, ¿cierto?, que las universidades del norte tienen una excelente conferencia en computación, que es la Infonor,
Yo también he enviado paper a esa conferencia, he participado, he dado charlas también ahí en esa conferencia, no como presidente de la Asociación Chilena de Reconocimiento Patronal, sino que de manera personal, como invitado. Y obviamente, ¿cierto? Tenemos el gusto, digamos, de que Juan Vecchio, ¿cierto?, pertenezca a la directiva, digamos, de la Asociación Chilena de Reconocimiento Patrones, y además de eso, en lo personal, estemos iniciando un camino, ¿cierto?, de colaboración científica, digamos, en áreas, digamos, que nos competen. Así que, bueno, simplemente agradecerle a ustedes, ¿cierto?, la oportunidad de poder difundir, ¿cierto?, estas ideas, digamos, y procedemos entonces, digamos, a la charla propiamente tal. Bueno, quisiera además decir solamente, ¿cierto?, que esta asociación, la Asociación Chilena, digamos, de Reconocimiento Patrono, tiene una página web que es achir.org. Tiene achir.org. En este caso, ¿cierto? La Asociación Chilena, acá está todos los detalles de quiénes somos, ¿cierto? Tienen mucho más información en la página h.org. Juan la conoce muy bien. Y además de eso, hemos levantado un sitio, digamos, YouTube, de los videos de todas las actividades que, que se realizaron, perdón, disculpen, está la chip.org, está, ¿dónde estaba el sitio de la conferencia? Este es, acá, parece que lo abrí bueno, en la conferencia 2021 hay un sitio web, perdón, un sitio YouTube, en donde están todos los videos, ¿cierto? Digamos, de todos los papers y de los workshops, digamos, de la conferencia pasada, la 2021. Juan después, ¿cierto? Lo voy a poner lo voy a poner acá mejor, ¿cierto? Porque la verdad es que es mejor, ¿cierto? Hacerlo ahora. Ahí, CRPS 2021, ahí están, ¿cierto? Ahí están absolutamente todos los videos, digamos, en el fondo, ¿cierto? De todas ¿cómo se llama? De la conferencia 2021, y en lo particular de la conferencia que les voy a dar ahora, como les dije, ¿cierto? Hay un video, dice el LMP como problema de optimización, ahí está el video, digamos, en el fondo también, si es que lo quieren revisar desde esta, digamos, de esta plataforma, ¿no? Bien, entonces voy a partir, ¿cierto? Voy a partir esta charla. No sé si se ve o la voy a agrandar, ¿cierto? Juan. Sí. Ahí. La voy a ir. Vamos a ver modo presentación. Ahí. Ahí se ve modo presentación, ¿cierto? Perfecto. Ahí sí. Bien, entonces esta charla tiene que ver con introducir las redes neuronales de aprendizaje extremo, ¿cierto? Este es un workshop que yo realicé, ¿cierto? Justamente en el ICPRS 2021, digamos. Como les digo, ustedes pueden ver el video, digamos, ahí. Mi nombre es Marco Mora, ¿cierto? Y trabajo en el Laboratorio de Investigaciones Tecnológicas en Reconocimiento de Patrones de la Universidad Católica del Maule. Bien, este laboratorio ya es un laboratorio, digamos, de investigación. Nuestro laboratorio, digamos, es uno de los laboratorios, digamos, activos en la investigación de la universidad. Digamos, la Universidad Católica del Maule está a 300 kilómetros, digamos, al sur de Santiago por la carretera 5 Sur, bueno, la única que tenemos, digamos, que transversalmente en el país, ¿no? Y queda particularmente en la ciudad de Talca. Y antes de los virus, cuando el mundo era presencial, ¿cierto? Teníamos nuestras oficinas, las seguimos teniendo, digamos, en el edificio Parque Tecnológico de la universidad, lugar donde están, digamos, todos los laboratorios de investigación
de la universidad y donde están los proyectos de investigación, ¿cierto?, más relevantes, digamos, de la universidad, ¿ya? Bueno, nosotros la verdad es que teníamos nuestras oficinas en este laboratorio, pero nuestro poder de cómputo no está alojado ahí. Nosotros tenemos ya un clúster que tiene 10 nodos, en promedio, ¿cierto? Son computadoras que tienen ya, digamos, las últimas versiones ya tienen 54 núcleos cada una, con 2 GPU, ¿ya? Digamos, este clúster lo ponemos a disposición de nuestros colegas que trabajan en temas similares, digamos, ¿cierto? Y que quieren colaborar con nosotros. Digamos, este poder de cómputo lo hemos puesto a disposición, ¿cierto? Y bueno, Juan tiene una cuenta, digamos, en el clúster y puede hacer sus experimentos, digamos, ¿cierto? Y no solamente, digamos, colegas, digamos, internos, digamos, o sea, externos, digamos, sino que también hay en Chile, sino que hay otros colegas también en Argentina, en Colombia, en España también, ¿cierto? Tenemos colegas, digamos, que se conectan fundamentalmente y que hacen algunos experimentos con nosotros, digamos, ¿no? Y también, evidentemente, ¿cierto? Tenemos colegas de la universidad, ¿cierto? Digamos, que hacen uso, digamos, de la infraestructura computacional. Fundamentalmente son colegas nuestros que tienen proyectos de estilo Fondesit de iniciación, Fondesit regular, y que requieren, digamos, de máquinas, digamos, de alto desempeño propiamente tal, y que son fundamentalmente ciertos colaboradores de una iniciativa que tenemos ahora, ¿cierto? Que es el doctorado en ingeniería de la Universidad Católica del Maule, donde digamos que una pieza fundamental de ese doctorado, ¿cierto?, es este laboratorio que yo les estoy presentando, ¿verdad? Bien, este laboratorio, ¿cierto? No sé cómo lo hago para, para mover esto. Bueno, este laboratorio, ¿cierto?, tiene nuestras áreas de interés son el tratamiento de imágenes, el reconocimiento de patrones, la computación de alto desempeño y la matemática aplicada, ¿no? Existen colegas matemáticos que colaboran con nosotros. Dentro de los recursos humanos, nosotros tenemos 6 doctores, 2 de ellos con los requisitos completos de la CNA, y 2 más que tienen, no los pongo acá, digamos, ¿cierto?, pero 2 más que tienen sí los requisitos, digamos, individuales de paper, ¿cierto?, para el tema, digamos, de los claustros de doctorado en ingeniería. Tenemos colaboradores internacionales, nacionales e internacionales, en Argentina, en Colombia, en Francia, en España, en Australia, y ahora hace poco, ¿cierto?, colegas que trabajan en biometrías de venas, ¿cierto?, de la India. Tenemos un trabajo colaborativo y nos nutrimos de tesistas de ingeniería en computación, del magíster en computación, del doctorado en modelamiento matemático aplicado, y el próximo año nos vamos a nutrir, ¿cierto?, de tesistas del doctorado en ingeniería de la Universidad Católica del Maule. Bueno, nuestros logros científicos son, evidentemente, ¿cierto?, ya una estabilización propiamente tal en el tema, digamos, de la producción científica, tanto en conferencias internacionales como en revistas. Tenemos propiedad intelectual, generalmente los proyectos que han sido financiados por FONDEF o por fondos o por fondos, digamos, regionales, o ahora por el Fondesit regular, ¿cierto? Generalmente, ¿cierto?, tienen como último acto, vamos a decir, la solicitud de patente. Hemos también hecho contratos tecnológicos y en lo particular, ¿cierto?, lo que significa proyectos competitivos, digamos, en el CONICET, o proyectos competitivos, digamos, financiados por dinero, digamos, de todos los chilenos, ¿no? Tenemos un proyecto FIC, tenemos 3 proyectos FONDEF y un proyecto FONDESIC. Este año, obviamente, esperamos, digamos, ¿cierto?, aumentar esta lista, digamos, de proyectos financiados, ¿cierto?, a lo menos uno al año. Y por último, vamos a decir que uno de nuestros logros más acariciados, más queridos, vamos a decir,
en la escuela de verano, en reconocimiento de patrones y sus aplicaciones. La verdad es que es antes de los virus, ¿cierto? Y después de los virus. En ese momento, digamos, la primera versión de esta escuela fue presencial, tuvimos estudiantes de otros países también. Fundamentalmente, bueno, es una escuela de verano pequeña, ¿cierto? Que debe tener 20 estudiantes, todas en las dos versiones que hemos realizado, y fundamentalmente son estudiantes que finalmente después hacen sus tesis con nosotros, o son colegas que colaboran con nosotros, ¿cierto? Que quieren formar a sus estudiantes en las temáticas, digamos, que nosotros manejamos, que son fundamentalmente, ¿cierto? Las redes neuronales de aprendizaje profundo, las redes neuronales de aprendizaje extremo y la computación de alto desempeño. Entonces, bueno, hemos podido organizar esta escuela de verano, ha sido muy exitosa en realidad, y bueno, la última versión la hicimos en el fondo, ¿cierto?, para apoyar la conferencia ICPRS 2021 que se hizo en Talca. Evidentemente se hizo esta escuela, digamos, se hizo de manera virtual. Bien, solamente por mostrar algunos proyectos financiados por el gobierno, nosotros en el año 2013-2014, ¿cierto? Ganamos el proyecto, en el fondo, que de origen en laboratorio, que se llama Estimación Fenólica de la madurez de la uva basada en imágenes de la semilla, ¿no? En el consiste de un sistema de reconocimiento de patrones, que es un escáner, y que nosotros escaneamos semillas, y con eso le decimos al enólogo si estas semillas que están acá están inmaduras, maduras o sobremaduras. Evidentemente, ¿cierto? Este sistema es de interés, digamos, para la región del Maule y para el país, digamos, porque Chile es un país productor, digamos, de vino. Digamos. Entonces es un test de madurez fenólica, digamos, distinto a los demás. También el proyecto, digamos, estimación del contenido de aceite de oliva, ¿cierto? Con imágenes, con tecnologías no destructivas. Acá ya, digamos, ya pasamos, digamos, del visible a otras longitudes de onda. En lo particular, ¿cierto? Lo que hacemos, digamos, con espectrometría en el infrarrojo cercano, es determinar con un grado de precisión bastante aceptable el contenido de aceite de una oliva, ¿ya? Eso lo hicimos con un espectrómetro, y ahora, digamos, ¿cierto? Evidentemente pensamos en prototipos industriales que no solamente se realizan, en el fondo, en función de espectrómetros, sino que a través de cámaras, ¿ya? Como para producir automatizaciones que tengan un cierto sentido industrial, en el sentido, digamos, de los proyectos FONDEF o de la Corfo propiamente tal. Y los proyectos un poco más actuales, un proyecto FONDEF, identificación masiva de personas en función de la huella dactilar. La verdad es que el problema de biometría, cuando estamos hablando de millones de personas, no está resuelto. Por ejemplo, en bases de datos, ¿cierto? Como la del FBI, que tiene 70 millones, digamos, de personas, digamos, pero son bases de datos privadas, digamos. Esto no está resuelto porque la cantidad, digamos, ¿cierto?, de consultas que se hacen a la base de datos es enorme y eso requiere mucho tiempo, digamos. Entonces, si uno quisiera, digamos, una identificación de personas en base a esta biometría de manera en tiempo real, sería muy difícil hacerlo, ¿ya? Ya demoraría mucho tiempo. Entonces acá, ¿cierto? Este proyecto, digamos, en el fondo, nosotros, ayudados por la computación de alto desempeño, logramos identificar personas en una población de 18 millones aproximadamente, ¿no? Que como es Chile, en menos de 7 segundos, digamos. En 7 segundos en promedio, diría yo. ¿Ah? Hay algunos experimentos que resultaron más, que resultan menos, digamos, ¿cierto? Pero aproximadamente en 7 segundos. Lo que nos permite, ¿cierto?, avisorar una tecnología útil, por ejemplo, ¿cierto?, para las policías, y de manera que puedan hacer identificación en terreno, en la calle, digamos, ¿ya? Y con esto, ¿cierto?, dar un salto importante, ¿cierto?, digamos, en el tema, digamos, de la seguridad de las personas en nuestras ciudades. Bien, este proyecto en sí, digamos, ¿cierto?, fue muy interesante para nosotros como laboratorio, ¿ya? Porque la verdad es que en este proyecto se incorporó efectivamente eh, eh, otros
otras personas al laboratorio, ¿no? Y de ahí, del año, digamos, desde que se generó este proyecto, el laboratorio, digamos, comienza finalmente, ¿cierto?, a estructurarse como tal. También, ¿cierto?, un proyecto, y estos dos proyectos que están acá, que son proyectos, digamos, que están activos en este momento, un proyecto FIT regional que se llama el desarrollo de una máquina para estimar la calidad de la frambuesa en base a visión por computador. La verdad es que acá, ya en este proyecto, quisimos saltar definitivamente del artículo, ¿cierto?, al desarrollo tecnológico. Y el objetivo es, derechamente, el desarrollo de un equipo que permita estimar la calidad de la frambuesa. Puede ser extendible a otro tipo de fruta, en base, digamos, ¿cierto?, a tecnologías que tienen que ver con la visión por computador. Ustedes comprenderán, ¿cierto?, y podrán entender, ¿cierto?, de que en realidad, en el fondo, ¿cierto?, es un sistema, digamos, de reconocimiento de patrones que tiene cámaras, no solamente en el visible, y que realiza este proceso de la estimación de, digamos, de la calidad de la frambuesa de manera automática y objetiva. Eh, este proceso actualmente se realiza de manera manual, y nosotros logramos, ¿cierto?, digamos, un equipo que está de control de calidad en la entrada de la empresa exportadora. Cuestión, digamos, que era que todos los equipos, digamos, que tienen que ver con este tipo de cosas, están dentro de la línea de producción. Y por lo tanto, diría yo, logramos una metodología, ¿cierto? Y bueno, un desarrollo tecnológico que tiene que ver con el precio justo, ¿no? Es decir, en este caso, la medición de la calidad de la frambuesa la realiza la misma empresa. Entonces ellos compran la frambuesa y le ponen el precio, digamos, y establecen la calidad. Entonces eso es una temática, digamos, que podría ir, ¿cierto?, en detrimento, digamos, digamos, de la economía, vamos a decir, de los productores de frambuesa. Entonces, por lo tanto, nosotros, digamos, de alguna manera, eh, estamos acá, ¿cierto?, abordando una problemática más bien, ¿cierto?, digamos, evidentemente, digamos, de tipo social. Estamos convencidos en el laboratorio que la investigación tiene que tener un impacto, y ese impacto se mide finalmente, ¿cierto?, en las personas, se mide finalmente, ¿cierto?, en la sociedad. Es decir, queremos, digamos, desarrollar el concepto de investigación con impacto social. Eso es lo que queremos, digamos, en el fondo. ¿Ah? Sabemos claramente que la investigación, una de las maneras, digamos, uno de los impactos son las revistas, digamos, internacionales. Ojalá publiquemos, digamos, cada vez más, ¿cierto?, en revistas, digamos, de mayor factor de impacto, pero además de eso, ya, digamos, con cierta madurez, digamos, con ciertas canas, digamos, en el pelo, digamos, ¿cierto? Queremos también, ¿cierto?, que nuestro trabajo sea un factor, ¿cierto?, de crecimiento y desarrollo para, a lo menos, la sociedad, ¿cierto?, o nuestros compatriotas, digamos, ¿cierto?, que están al lado nuestro, digamos, en la región del Maule. Entonces, por eso por eso vamos a perseverar, ¿cierto?, en este tipo, digamos, de proyectos aplicados, que evidentemente, ¿cierto?, tienen otras complejidades que los proyectos netamente teóricos, ¿no? Y bueno, por último, ¿cierto?, un proyecto, finalmente, ¿cierto?, un proyecto que tiene que ver, un proyecto, digamos, de ciencia básica, que es el proyecto Fundación Regular, que entre el 2020 y el 2024, del cual yo soy el director, y que tiene que ver, y que se llama Very Large Fingerprint Classification, based on a fast and distributed short learning machine neural net. Bueno, para hacer corto, digamos, ¿cierto? Para explicarlo, digamos, en palabras simples, el tema, digamos, de la identificación biométrica, digamos, ¿cierto?, es importante en el país. Eh, yo les quisiera decir, ¿cierto?, que, mm, ¿cómo se llama? Que si queremos lograr tecnologías, digamos, biométricas que impacten al país completo, es decir, hacer biometría masiva y reconocimiento masivo, se requiere, digamos, que esto se demore mucho menos tiempo. Y una de las alternativas, ¿cierto?,
dentro de un sistema de identificación es hacer clasificación. Es decir, juntar, digamos, ¿cierto? Los descriptores según su similaridad. Entonces las huellas digitales están definidas bajo la literatura en 5 clases. Entonces, en realidad, lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Es primero, ¿cierto? Agrupar todas las huellas digitales en una sola clase, en la memoria, digamos, de las GPUs, digamos, del sistema, propiamente tal, y esto nos permite, ¿cierto?, que la búsqueda sea mucho más reducida en el tiempo, ¿no? Porque si cada clase tuviese la misma cantidad, digamos, de elementos, vamos a decir que son 5 clases, entonces reduciríamos solamente por este efecto a la quinta parte, digamos, la búsqueda de la base de datos total, digamos. Entonces este es el interés que tiene, ¿cierto?, la clasificación, vamos a decir, ¿cierto?, que nos permite reducir la clasificación de huella, nos permite reducir, ¿cierto?, el tiempo. Bueno, lo que nosotros queremos acá, ¿cierto?, es desarrollar un clasificador neuronal para las huellas digitales, ¿cierto? Y debido, digamos, de que el entrenamiento tiene que ser realizado con millones de huellas, entonces todos los esquemas, digamos, más bien tradicionales, vamos a decir, no nos permiten realizarlo porque si no estaríamos en presencia de un problema que se puede resolver, pero demoraría mucho tiempo, estamos hablando de semanas o quizás de meses, ¿cierto? No les puedo dar el dato, digamos, en un fondo, porque nunca lo hemos hecho, nunca hemos intentado hacer este entrenamiento, digamos, de una red neuronal para clasificación con 18 millones de huellas. Y lo otro interesante es que es tanta la cantidad de memoria que, digamos, son tantas las muestras en el fondo, que lo más probable es que la información no quepa en la memoria. ¿Sí? Entonces, por eso es que hemos buscado estas redes especiales, digamos, con las cuales yo les voy a, digamos, a dar. Bueno, ahí un poco, digamos, una muestra del crecimiento sostenido de nuestro laboratorio. Cierto es que acá en el año 2004 teníamos 5 publicaciones, ¿cierto? Ahora tenemos, el año pasado, llegamos a 28 publicaciones, 17 Scopus, 12 WOS. ¿Ah? Bueno, y esto lo podemos hacer porque trabajamos en conjunto, no solamente entre nosotros, sino que tenemos colaboraciones efectivas con nuestros colegas. Colaboraciones efectivas en el sentido, digamos, que no son colaboraciones ilusorias, digamos, que no nos juntamos a conversar solamente. Digo solamente, digamos, también conversamos, sino que también nos juntamos a trabajar, intentamos, digamos, vincular activamente a nuestros tesistas, de manera, digamos, de que podamos tener productividad científica, que es muy importante, ¿cierto? Todos nosotros lo sabemos, se requiere productividad científica porque, bueno, somos un laboratorio de investigación, todos nosotros, digamos, gran parte de nuestra jornada laboral está destinada a la investigación, por lo tanto tenemos que mostrar resultados acordes a los necesitados, digamos, por la institución en este caso. Bien, vamos a pasar, como dicen nuestros colegas argentinos, a los bifes. Voy a tratar, digamos, de explicar en 1 hora y media, digamos, ¿cierto? Que es más o menos lo que me resta, o quizás un poco menos, este nuevo paradigma, digamos, de entrenamiento de red que está siendo bastante interesante, que son las redes de aprendizaje externo. Entonces, primero que nada, voy a hablar un poquitito, solamente un poquitito, del perceptor multicapa, pero lo voy a abordar desde el problema, desde el punto de vista de la optimización no lineal, sin restricciones, para poder, digamos, entender este nuevo paradigma de entrenamiento de redes neuronales feed-forward, que es el Stream Learning Machine. Y después de eso, ¿cierto? Voy a hablar sobre unos modelos del M multicapa, que son muy interesantes, que seguramente les pueden servir bastante para resolver sus problemas de visión por computador. Y, bueno, el curso, digamos, de esta parte del curso, digamos, tiene estos experimentos que seguramente no los voy a poder hacer, pero sí les voy a mostrar uno que les va a permitir introducirse más rápidamente a esta temática. Bueno, partiendo, ¿cierto?, con la temática propiamente tal, ¿cierto?, el perceptor multicapa como problema de optimización.
Bueno, una red neuronal fundamentalmente su neurona es esto que está acá, ¿cierto? Acá nosotros vemos esta neurona, con la cual cada neurona tiene pesos, y también tiene un peso, ¿cierto? Que se llama bias, ¿ya? O sesgo, y que está conectado a -1. Fundamentalmente se produce el producto punto, ¿cierto? Entre las entradas de la red, digamos, a la neurona con sus pesos, ¿cierto? Y después dejamos este producto punto, ¿cierto? Pasa a través de una función de activación que en general, ¿cierto? Debe ser una función de activación de tipo no lineal, justamente para poder, digamos, resolver problemas de clasificación no lineal o resolver problemas, digamos, de ajuste o de regresión, propiamente cierto, a curvas muy ondulatorias, ¿ya? Entonces, digamos, las redes neuronales tienen en el fondo su efecto porque esta función de activación es de tipo no lineal. Es más, ¿cierto? Existe un teorema, ¿cierto? Que si yo pongo acá funciones de tipo lineal, todo esto se puede reducir a una sola neurona, digamos. Y por lo tanto no vamos a poder encontrar eh, fronteras que sean complejas, digamos, como amebas, ¿cierto? O ajustarnos, digamos, a funciones en el formato, digamos, de regresión, ¿cierto? A funciones que sean ondulatorias. Bien, en este caso, ¿cierto? Estamos viendo una red clásica, ¿cierto? Muy simple, ¿cierto? Simplemente para fijar y para ir fijando las ideas. Tiene dos neuronas de entrada, ¿cierto? Dos neuronas de entrada, tres neuronas en la capa oculta y una neurona de salida. Entonces, en este caso, ¿cierto? Acá tenemos dos entradas. Fíjense que estas neuronas tienen sus dos pesos y tienen su bias asociado. Y acá la neurona, ¿cierto? De salida tiene 1, 2, 3 pesos y un bias asociado, ¿ya? Esa sería la estructura, ¿ya? Entonces, lo interesante, digamos, que cuando esta arquitectura, digamos, ¿cierto? El perceptrón multicapa propiamente tal, de una sola capa oculta, tiene una función de activación sigmoidea y una salida aquí, ¿cierto? De tipo lineal. Está demostrado matemáticamente, ¿cierto? Que el MLP, ¿cierto? Es un aproximador universal de función. ¿Qué significa esto? Significa que en el conjunto de entrenamiento se puede ir disminuyendo el error eh, cuanto uno quiera, con el proceso, digamos, de aumentar el número de neuronas en la capa oculta. En eso consiste, digamos, ¿cómo se llama? El teorema, y en realidad cuando se proponen, digamos, ¿cierto? Nuevas, digamos, redes neuronales, el trabajo matemático que se realiza es justamente decir, bueno, esta arquitectura con este algoritmo de entrenamiento, ¿cierto? Efectivamente son un aproximador universal de funciones. Bueno, lo interesante, digamos, de este teorema, ¿cierto? Es que dice, efectivamente, se puede disminuir el error todo lo que uno quiera, pero no dice cuántas neuronas en la capa oculta nosotros queremos, ¿ya? Entonces, por ahí, digamos, entonces vino todo un desarrollo, digamos, interesante para saber objetivamente cuántas neuronas tenemos que tener acá, ¿ya? Bien, vamos a recordar, ¿cierto? Un algoritmo de optimización que se llama el descenso del gradiente, ¿ya? Que es un algoritmo de optimización no lineal sin restricción. Se entiende como algoritmo no lineal porque las funciones que intenta ¿cierto? Minimizar son funciones de tipo no lineal, ¿ya? Y el descenso del gradiente, propiamente tal, el algoritmo de optimización del descenso del gradiente, se basa en una observación que es bastante simple. Dice, el gradiente, ¿cierto? Es un vector que evaluado en un punto entrega la dirección de máximo ascenso en una superficie, ¿ya? Y se construye, ¿cierto? En función de sus derivadas parciales, todos nosotros lo conocemos. Pero la observación para el tema de la optimización es esta, digamos, y dice que el gradiente es un vector que evalúa en un punto, entrega la dirección de máximo ascenso en una superficie. Entonces, si nosotros quisiéramos minimizar, evidentemente tendríamos que evaluar el gradiente en menos el gradiente, ¿ya? Y por lo tanto, por eso se llama descenso del gradiente, ¿ya? Entonces, finalmente existe una ecuación, ¿cierto? Que es iterativa, que es el próximo paso de búsqueda sobre una superficie, va a ser igual al paso actual menos alfa por el gradiente de la función de costo que nosotros queremos minimizar. Entonces,
Fíjense que x de t más 1 y x de t son vectores, y el gradiente de la función de costo también es un vector, y alfa es una constante que nos dice cuánto nosotros nos vamos a mover en esa dirección, ¿ya? Bueno, como ejemplo, esto que está acá, ¿cierto? Digamos, de esta ecuación, ¿cierto? Iterativa, es y igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, ¿cierto? El gradiente sería 2x1, 2x2, y nosotros podemos, ¿cierto? Como tenemos dos variables, podemos, ¿cierto? Formular dos expresiones, x1 de t más 1 es igual a x1 de t menos alfa 1 por 2x1 de t, x2 de t más 1 es igual a x2 de t menos alfa por 2 x2 de t. Estas son las ecuaciones de descenso propiamente tal, y que se pueden escribir de manera matricial para poder, ¿cierto? Utilizar efectivamente el hardware de las computadoras, ¿ya? Entonces, esta ecuación que está acá de manera matricial es más eficiente, ¿cierto? Digamos, de computar, digamos, ¿no? Sobre todo, digamos, que estamos hablando de operaciones que son matemáticas, ¿no? ¿Cierto? Estas operaciones les encantan, digamos, a la GPU, digamos, propiamente tal. Bien, entonces el algoritmo de propagación, que es el algoritmo de entrenamiento de las redes feedforward, se puede observar se puede observar, digo, ¿cierto? Como un problema de optimización en el cual el algoritmo de optimización es el descenso del gradiente, ¿ya? Entonces tenemos que para las redes neuronales feedforward, ¿cierto? La función de costo está planteada como el error cuadrático medio entre el valor deseado, ¿cierto? Y el valor que nos entrega la red, el error cuadrático medio. El algoritmo de optimización, ¿cierto? Es el algoritmo del descenso del gradiente, y vamos a decir, ¿cierto? Que lo que nos interesa encontrar, ¿cierto? Son los pesos de la red, y la inicialización de los pesos, ¿cierto? Se realiza, ¿cierto? De manera aleatoria, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? El descenso del gradiente es la base fundamental, ¿cierto? Del entrenamiento, digamos, de las redes neuronales. Entonces, ustedes podrán, ¿cierto? Aquí comenzar, digamos, a, a, um, podrán comenzar, ¿cierto? A darse cuenta, digamos, ¿cierto? De que como el entrenamiento en la práctica, ¿cierto? Digamos, de las redes neuronales es un proceso de las redes neuronales feedforward, ¿cierto? Es un algoritmo de optimización, tiene todas las ventajas, pero también todas las desventajas de lo que significa la optimización, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que el primer problema, ¿cierto? Evidente, porque todos estos problemas que están acá, digamos, en el fondo provienen de eso, ¿cierto? El entrenamiento es un proceso de optimización. Es una búsqueda en base a un criterio, y el tiempo y la estabilidad, digamos, de los parámetros lleva tiempo. Es decir, digamos, puede ser que, ¿cierto? El valor de los pesos no se llegue siempre al mismo tiempo, al contrario, hay algunos pesos que se llegará rápido, otros pesos que se llegará más lento, pero tenemos que esperar a todos los pesos, digamos, en el fondo, ¿cierto? Por lo tanto, eso lleva tiempo. Es un problema de búsqueda iterativa, ¿ya? Lleva tiempo. El entrenamiento de una red lleva tiempo, ¿ya? El otro problema es que el descenso del gradiente propiamente tal es un algoritmo que es bastante lento. De hecho, es el algoritmo más simple de descenso. Digamos, cuando uno hace optimización no lineal, el primero que le pasan es ese, y después, ¿cierto? Viene toda una familia, digamos, ¿cierto? De algoritmos, digamos, de descenso, que son bastante más rápidos, ¿no? Eh, bueno, el descenso del gradiente tiene el problema, ¿cierto?, que caen los mínimos locales. Es evidente, ¿no? Porque lo que hacemos, digamos, en el fondo con la búsqueda de descenso es asegurarnos que siempre vamos bajando, ¿ya? Pero si bajamos en un valle que no nos lleva a un mínimo global, entonces vamos a estar en un problema, ¿ya? Y lo otro es que ya esto ya más bien tiene que ver, ¿cierto?, con el tema del reconocimiento de patrones. Es que generalmente cuando nosotros estamos resolviendo un problema de esta naturaleza, requerimos hacer que la prueba propiamente tal se haga, ¿cierto?, en un conjunto desconocido, ¿ya? Para poder tener desconocido en el sentido, digamos, de que no participa en el entrenamiento. Ninguna decisión de entrenamiento, ¿cierto? Tanto en el cómputo propiamente tal de la transformación no lineal, como en la decisión, digamos, de los hiperparámetros,
digamos, la prueba, digamos, de la performance final no tiene que hacerse en función, digamos, digamos, de estos datos, digamos, propiamente tal, ¿no? Entonces, esa idea, digamos, de probar las cosas, digamos, con datos que son desconocidos en el proceso de entrenamiento se llama validación cruzada, ¿ya? Y esto significa que nosotros tenemos que hacer muchos entrenamientos, es decir, no solamente hacer uno, sino que hacer varios, digamos. Y esto, evidentemente, nos implica, digamos, que estamos consumiendo bastante tiempo. Bueno, ¿cuáles son las soluciones a esto? ¿Ya? Las soluciones son usar algoritmos de descenso que son más rápidos, en el estado del arte, digamos, en el fondo, en algún momento, ¿cierto? En el toolbox de MATLAB, ¿no? De redes neuronales, que es bastante bueno, digamos. Se podía entrenar, ¿cierto? Las redes de tipo feedforward, la tipo percepción multicapa, con este algoritmo de Levengermark, que es un algoritmo que utiliza segundas derivadas y que es bastante más complejo, más interesante, pero más rápido. Ahora, la problemática que tiene, ¿cierto? Es que ocupa más memoria, pero bueno, en este momento, ¿cierto? Las computadoras ya tienen suficientemente memoria de sobra, digamos, como para ejecutar este tipo de algoritmos, ¿ya? Así que bueno, la solución es utilizar algoritmos que sean más rápidos que el descenso del gradiente. Ahora, para la temática, el que nosotros utilicemos algoritmos más rápidos no nos dice, ¿cierto? Así que nosotros vamos a caer en mínimos locales, digamos, ¿ya? Entonces, se ha intentado en el tema de las redes neuronales, ¿cierto? Utilizar algoritmos de búsqueda heurística, ¿no? Para buscar mínimos más aceptables, mínimos más profundos, ¿no? Entonces ahí están los algoritmos genéticos, el reconocimiento simulado, la hormiga, la abeja, el enjambre, toda la batería, digamos, de algoritmos de optimización en la búsqueda heurística se podría utilizar, ¿cierto?, en este problema, ¿ya? Y de hecho eso fue muy, digamos, se hizo mucho, digamos, en la década de los 90, ¿no? Digamos, antes de que vinieran las redes convolucionales o las redes, el deep learning, ¿cierto?, con redes convolucionales, se hizo mucho eso, ¿ya? Bueno, también, ¿cierto?, utilizar la computación paralela, eso es bastante intuitivo, diría yo, porque se puede utilizar en el algoritmo de entrenamiento propiamente tal, porque son operaciones matriciales, pero además se puede utilizar en los esquemas de validación cruzada o en las búsquedas en paralelo, ¿no? Porque hay que entender, ¿cierto?, de que cada búsqueda es un mundo independiente de la otra, ¿no? Es decir, cuando yo inicializo en un punto, comienzo a buscar, y después yo inicializo en otro punto y comienzo a buscar, eso es todo independiente. Entonces podemos hacer computación paralela y de manera muy simple, ¿cierto? Podemos encontrar, digamos, a través de multicore, por ejemplo, el uso, digamos, de múltiples core, y podríamos, digamos, ¿cierto? Aumentar la velocidad, digamos, del entrenamiento de la red. Y lo otro, que es una idea más que diría yo ya un poco más interesante, digamos, ¿cierto? Es que debido a que todos los pesos de la red se tienen que optimizar, en el esquema que yo les dije anteriormente, bueno, quizás podríamos no optimizar todos los pesos y asignar unos pesos inicialmente de manera aleatoria, ¿ya? Es decir, no optimizar todos los pesos, ¿no? Eso es algo, digamos, que no necesariamente a nosotros digamos, nos podría, digamos, se nos podría ocurrir fácilmente, ¿no? Nosotros yo diría que estamos de alguna manera, ¿cierto?, seteados, digamos, para lograr el 98%. ¿Ah? Para lograr el 98%, para lograr el 99% del conjunto de entrenamiento y sobre el 95% en el conjunto de test, si no, no sirve. ¿Ya? Yo les puedo decir que esa realidad solamente existe en ciencias de la computación. Yo he tenido proyectos en agronomía en donde con suerte, si logramos el 60, el 70%, digamos, si el 60% ya es algo, ¿cómo se llama? Es un éxito extraordinario, ¿cierto? Porque la verdad es que ni las máquinas, digamos, propiamente tal, pueden lograr ese tipo de cosas. Entonces, en la realidad muchas veces, las cosas que nosotros hacemos con las imágenes, digamos, con nuestras bases de datos de imágenes, no necesariamente se replican. ¿Ya? La realidad tiene otros parámetros. ¿Ya? Los proyectos de investigación aplicada, ¿cierto? Vamos a decir, están en otra dimensión respecto, digamos, de proyectos que solamente podríamos decir que tienen que ver con el tema teórico. ¿Sí? Bien, entonces una idea, digamos, vamos a decir divergente, ¿ah?
divergente un poco, digamos, de esto de lograr el 99,99, digamos, en el entrenamiento, ¿cierto? Y sobre el 95 en el conjunto de test, tiene que ver con esto. Tiene que ver con asignar inicialmente los pesos de manera aleatoria y no optimizar. Bueno, esa es justamente, ¿cierto? La base, digamos, de estas máquinas de aprendizaje extremo. Bueno, estas máquinas de aprendizaje extremos, en realidad, la máquina de aprendizaje extremo es un algoritmo de optimización, perdón, es un algoritmo de entrenamiento, ¿cierto? De las redes como del perceptrón de tipo multicapa. Entonces, para esto voy a, digamos, introducir un problema que es un problema de optimización, de problema de estimación de parámetros de un modelo polinomial, ¿ya? Lo voy a introducir de manera muy simple. Supongamos que nosotros tenemos, ¿cierto?, este modelo que a la vista, ¿cierto?, es un modelo cuadrático, ¿no? Estos puntitos que están aquí son las verdaderas muestras, digamos, y esta curva que está acá es la curva cuadrática y real ideal, digamos. Entonces nosotros podríamos considerar dos cosas, por ejemplo, como podríamos decir que estos puntitos que están acá son una versión ruidosa de esta curva, podríamos considerar eso, son una versión ruidosa. O podríamos considerar que estos puntos que están acá son en realidad mediciones reales, ¿ya? Y que esas mediciones reales tienen un modelo, ¿ya? Tienen un modelo y este modelo es aproximadamente cuadrático, ¿no? Estas mediciones, ¿cierto?, podrían obtenerse en terreno, ¿no? Con todo lo que significa el error de medición, ¿ya? Cuando nosotros vamos a, digamos, a medir al campo o a la industria, etcétera, digamos, nosotros hemos tenido, digamos, esas oportunidades tan hermosas, ¿cierto?, de acercarnos, digamos, a problemas que son reales, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, ya toda nuestra estructura, digamos, de puzzle, que todo tiene que calzar súper bien, ya no funciona así, digamos, ¿no? No funciona de esa manera. Y entonces uno tiene que empezar a hacer concisiones, digamos. Tiene que empezar a ver que, digamos, que no todo calza perfectamente en la realidad, que, ¿cierto?, que tenemos que encontrar soluciones que tengan error, ¿ya? Y no que sean exactas, digamos, soluciones que tengan error. Bueno, y eso, ¿cierto?, matemáticamente, digamos, uno lo puede asumir como que son problemas de optimización. Es decir, la problemática final no va a tener una solución exacta, sino que lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a aproximar de la mejor manera. Y así está definida, digamos, la optimización. Entonces, digamos, vamos a suponer, ¿cierto?, que este modelo que está acá nosotros lo observamos, ¿cierto?, que es cuadrático. Y bueno, por cada una de estas muestras nosotros podemos generar estas ecuaciones, ¿cierto? Si tenemos n muestras, tenemos n ecuaciones. La ecuación 1, por ejemplo, la I1, es A2x1 al cuadrado más A1x1 más A0. Y para la muestra n, la I sub n, ¿cierto?, es A2xn al cuadrado más A1xn más A0. Entonces lo que nosotros tenemos es esto, el xi y el I sub i, y lo que queremos encontrar son estos coeficientes que están acá. Si esto nosotros lo transformamos, ¿cierto?, en un sistema matricial como el que está acá, ¿cierto?, donde tenemos una matriz I, una matriz X y una matriz A, podemos escribir, ¿cierto?, el sistema lineal I igual a X por A. Si nosotros multiplicamos por X elevado a menos 1 por la izquierda, tenemos que X elevado a menos 1 por Y es igual a X elevado a menos 1 por X por A. Esto que está aquí es la identidad, y por lo tanto tenemos que A es igual a X menos 1 por Y. Esa es la solución, ¿cierto? Perfecto. Bien, esa es la solución si nosotros tuviésemos, ¿cierto?, la misma cantidad de muestras que de incógnitas, ¿o no? Bueno, la verdad es que este problema está planteado en el cual nosotros tenemos muchos puntos. Por lo tanto, tenemos muchas más ecuaciones que desconocidos en la práctica, ¿ya? El problema, digamos, de resolución de una red neuronal se hace así, digamos, en el fondo. Se establece de esa manera, donde tenemos muchas más muestras que, entre comillas, pesos de la red, ¿ya? Eso es. Más que establecerlo así, es una necesidad para poder resolver, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos resolver el problema matemático propiamente tal, digamos. Entonces, esta que está aquí, esta inversa que aparece aquí, no es la inversa tradicional,
es una inversa, ¿cierto? Mucho más general que la inversa que conocemos, porque esta inversa es una inversa que se realiza sobre matrices que no son cuadradas, ¿ya? Y eso se le llama la pseudoinversa de Moore-Penrose, ¿ya? La pseudoinversa de Moore-Penrose. Entonces, en el caso de la pseudoinversa de Moore-Penrose, que esta que está aquí, la formulación analítica es x elevado a menos 1, es x traspuesta por x elevado a menos 1, o inversa por x traspuesta. Esta formulación que está aquí me permite resolver sistemas lineales sobredeterminados, es decir, encontrarle la inversa a una matriz que no es cuadrada, ¿ya? Entonces, bueno, la pregunta que nosotros nos podríamos hacer es que esta solución, que esta solución en base a la pseudoinversa, ¿será o no será óptima? Esa es la pregunta pertinente, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros podríamos encontrar soluciones como la azul, como la verde o como la roja. Si yo tuviese que escoger, digamos, en el fondo, una solución, escogería la roja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasa por entre medio, digamos, de todos los puntitos que están acá, digamos. Entonces, bueno, afortunadamente, los coeficientes encontrados, ¿cierto? Por la pseudoinversa, efectivamente resuelven el problema de manera óptima. ¿Mm? Es decir, encontramos una solución, ¿cierto? Como la roja, pero la resuelven, ¿cierto? Óptima en el sentido del error cuadrático medio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, digamos, la solución encontrada, ¿cierto? Va a pasar por el medio, digamos, de todos los puntos. ¿Ah? Va a tratar de pasar, digamos, ¿cierto? Por el medio, digamos, de todos estos puntos. Bueno, eso es la segunda inversa probablemente tal, hay que tenerla, digamos, clara, porque es parte importante, digamos, digamos, del entrenamiento, digamos, de la red de aprendizaje extremo. Bueno, quisiera hacer una mención importante, digamos, ¿cierto? Respecto, digamos, de los posibles, del interés que tiene. El que nosotros estemos trabajando con la pseudoinversa probablemente tal, nos conecta con nuestros colegas matemáticos. Nos conecta con nuestros colegas matemáticos. Tenemos una oportunidad importante, ¿cierto?, de colaborar con nuestros colegas matemáticos y evidentemente mejorar los sistemas de reconocimiento de patrones que se basen en este tipo, digamos, de artilugios, vamos a decir, matemáticos, probablemente tal. Entonces, es una oportunidad, ¿ya? Para poder incorporar, ¿cierto?, a nuestro trabajo, ¿cierto?, colegas que provienen de otras áreas, ¿m? De la matemática, de la estadística, etcétera. En realidad tenemos mucho trabajo que realizar en conjunto, les puedo decir. Bien, el Extreme Learning Machine, el algoritmo, perdón, el artículo inicial, digamos, ¿cierto? Es este que está aquí, ¿ah? Yo se los pongo este todavía es un algoritmo perdón, es un paper que hay que evidentemente leer, ¿no? Porque es el inicio de, digamos, en el fondo, pero nos explica bien estas ideas, digamos, del Extreme Learning Machine, ¿cierto? Este fue un artículo que fue publicado en la revista Neurocomputer en el año 2006. ¿Ah? Si ustedes se fijan, el nacimiento de Extreme Learning Machine es más o menos parecido, digamos, ¿cierto? A todo el auge que ha tenido el Deep Learning, ¿no? Que hemos podido hacer Deep Learning simplemente porque el hardware ha bajado, digamos, de precio, digamos, en el fondo, y podemos hacer las cosas, cuestiones que antes era imposible de hacer porque no teníamos hardware que pudiese soportar esas operaciones que se demoran tanto tiempo, ahora sí lo tenemos. Entonces, pero más o menos comienza, digamos, ¿cierto? A veces este algoritmo interesante, digamos, de optimización. Este se llama Extreme Learning Machine Theory and Applications, ¿cierto? Y en el fondo es el paper inicial, digamos, ¿cierto? Y muy interesante porque es un paper que además tiene una perspectiva matemática probablemente tal, que justamente lo que hace es mostrar, ¿cierto? Que este algoritmo, digamos, eh, que este algoritmo probablemente es un algoritmo que junto con una red MLP, digamos, ¿cierto? MLP,
¿cierto? Es un algoritmo, es un aproximado universal de funciones. Bueno, entonces está definido como el Extreme Learning Machine como un algoritmo de aprendizaje para red feedforward, ¿cierto? Como el MLP, y que tiene una capacidad de ajuste que es, de ajuste, digamos, ¿cierto? Que es similar a las redes multicapa o a la Super Vector Machine. Ajuste, vamos a decir, digamos, en problemas de clasificación y regresión, propiamente tal. Así que, digamos, es competitivo, digamos, en el fondo, en performance, con todas, digamos, los clasificadores tradicionales, ¿no? ¿Cierto? De SBM, digamos, ¿cierto? Ambos clasificadores ahí, quisiera hacer una nota, digamos, ¿cierto? Ambos tienen una definición como problema de optimización no lineal, digamos. En el caso de MLB, ¿cierto? Es un problema de optimización no lineal sin restricciones. El SVM también es un problema de optimización no lineal, pero con restricciones, ¿ya? Particularmente, ¿cierto? La resolución, digamos, de las restricciones, digamos, digamos, de Lagrange, ¿cierto? Entonces, ambos están definidos como problemas de optimización. Es ahí la importancia, ¿cierto?, de comprender, ¿cierto?, la optimización no lineal para la gente, ¿cierto?, que trabaja, digamos, en Machine Learning, o para la gente, ¿cierto?, que trabaja en reconocimientos de patrones, digamos. Muchas veces nosotros somos usuarios, digamos, de estas herramientas. Para nosotros los clasificadores y los regresores son herramientas, pero no diría yo, ¿cierto?, que en su aprendizaje, digamos, en su comprensión, podríamos incluso nosotros hasta desde la experiencia práctica, digamos, proponer algunas mejoras, ¿ya? Cuestión que en este caso estamos haciendo en el laboratorio con el proyecto Fundación Regular, digamos, en el fondo que es adaptar a estas redes, digamos, de aprendizaje extremo, ¿cierto?, para clasificación de millones de muestras, digamos. Clasificación y regresión para millones de muestras. Bueno, lo que dice, ¿cierto?, este paper es que efectivamente, a nivel de performance, este algoritmo LM es competitivo a nivel de performance, pero tiene una gran ventaja: el tiempo de entrenamiento es mucho más reducido. Es mucho más reducido. Entonces, en realidad, lo que está pasando es que en función, digamos, ¿cierto?, digamos, de estas redes neuronales, nosotros podemos, en el fondo, ¿cierto?, hacer la evaluación con toda la base de datos. Con las bases de datos, estas que tienen, ya es un problema con bases de datos normales, vamos a decir, de 20.000, de 30.000, ¿cierto?, digamos, ¿cierto? Ya es un problema porque se demora tiempo. Imagínense usted si nosotros quisimos tomar el desafío, digamos, en el fondo, de clasificar decenas de millones de datos. ¿Ah? O sea, con esta red, digamos, es imposible. O sea, es imposible, o porque se le va a acabar la memoria de la computadora, o porque se va a demorar mucho tiempo si es que tiene memoria. Entonces, por lo tanto, tiene que avanzar, digamos, tiene que arreglárselas de alguna manera. ¿Ah? Tiene que hacer subsamples, de alguna manera se la tiene que arreglar, digamos, para obtener un modelo que le permita clasificar o regresionar. Bueno, nosotros tenemos nuestra postura, que es, vamos a afrontar el problema de Big Data, ¿ya?, a través de estas redes que están acá. Esa es nuestra postura, digamos, ¿ya? A través de la red LM, y por lo tanto estamos modificando, ¿cierto?, este algoritmo, ¿cierto?, para poder realizar esa tarea, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora, ¿cierto?, en qué consiste el algoritmo básico. La verdad es bastante curioso. Este artículo es un artículo que tiene bastantes páginas, digamos, tiene más de 10 páginas, pero el algoritmo de entrenamiento es todo esto, ¿ya? Está en la sección 3.3, digamos. Dice, Proposed Learning Algorithm for SLFNS. El algoritmo tiene tres partes, ¿ya? Tiene tres partes. La primera etapa dice, paso 1, dice, asigne randómicamente los pesos W sub i y los biases B sub i, ¿cierto?, para i igual a 1 hasta n, ¿ya? Es decir, todos estos que están aquí, todos estos pesos y biases de la capa oculta, asígnenlos randómicamente. Esto significa que vamos a tener que los pesos, ¿cierto?, son números aleatorios entre -1 y 1, y los biases, ¿cierto?, en este caso son números aleatorios entre 0 y 1, ¿ya? Calcule
luego de que tiene estos pesos que están acá, estos pesos y hace, calcule la matriz H, es decir, por cada patrón de entrada, calcule, ¿cierto? Digamos, la salida de la capa oculta, y como estamos en presencia de n patrones, vamos a tener una matriz. Es decir, nosotros vamos a saber, aquí vamos a conocer esto, y después, evidentemente, si nosotros vemos que H por beta, siendo beta los pesos, digamos, de la capa de salida, es igual a T, al target o a la salida, podemos resolver el problema de calcular los pesos de la capa de salida en función de la pseudo inversa. ¿Ya? Entonces, en realidad, si nosotros, digamos, inicializamos los pesos de la capa justa de manera aleatoria, el entrenamiento de la red se, digamos, se transforma, ¿cierto?, en la resolución de un problema, un sistema lineal sobredeterminado, y eso se puede resolver en función de la pseudo inversa de Monpenrose, ¿ya? Es decir, de un algoritmo, digamos, que está siendo tratado de la década de los 50, ¿ya? Los algoritmos, digamos, de 1950 para adelante, algoritmos eficientes, ¿cierto?, para poder resolver, digamos, la pseudo inversa desde 1950 que están siendo tratados. En mayo como broma, digamos, ¿cierto? Y no tanto como broma, porque fue nuestra primera aproximación a resolver al problema de Big Data con estas redes, es que hay un algoritmo que es anterior a la Primera Guerra Mundial, que fue desarrollado por un militar francés que se llama Cholesky. Y ese algoritmo de Cholesky, ¿cierto?, es un algoritmo que permite resolver sistemas lineales sobre determinado a una velocidad bastante reducida, ¿ya? Bueno, la verdad es que lamentablemente, digamos, las publicaciones, Cholesky muere, digamos, propiamente tal, como es militar, digamos, en el fondo, muere en la Primera Guerra Mundial, y sus publicaciones las hizo un compañero de trabajo de él de manera póstuma. Pero bueno, es bastante curioso, digamos, que estas redes que pretenden, digamos, que tienen esa pretensión, digamos, digamos, de rivalizar con las conocidas, digamos, Convolutional Neural Networks, y que son una solución viable, digamos, al problema de los grandes datos, se entrene con un algoritmo de antes de la Primera Guerra Mundial, digamos. Donde me parece extraordinaria, digamos, esa situación, ¿no?, tan curiosa, digamos. ¿Ah? Y la verdad es que sí, efectivamente, nosotros utilizamos el algoritmo de Cholesky para calcular la pseudo inversa, ¿cierto? Y en función del algoritmo, digamos, de nuestra primera solución al tema del Big Data, justamente se pudo hacer en función de este algoritmo de Cholesky. Digamos, es un algoritmo, digamos, de descomposición de matriz, ¿ya? En eso, digamos, en eso está, digamos, de descomposición de matriz. Esto se ve, digamos, en la universidad, se ve en álgebra, en cursos de álgebra, digamos, o de cálculo numérico, probablemente tal. O sea, es interesante, ¿cierto?, que podamos unir también, ¿cierto?, estas cosas, digamos, de la cosa científica, ¿no?, la matemática, ¿no?, con nuestro quehacer. ¿Ya? Así que bienvenidos a los colegas de matemática. Si existe algún profesor de matemática en su universidad que quiera tener algún tipo, digamos, que quiera tener una experiencia, digamos, vital, ¿cierto?, de corte aplicada, bueno, que converse con nosotros. Nosotros lo podemos, digamos, involucrar, digamos, en proyectos extraordinarios, digamos, de investigación, en donde la matemática es una cuestión primordial. Bien, entonces luego, digamos, ¿cierto?, de calcular la matriz H, calculamos entonces, ¿cierto?, los pesos beta en función, digamos, de la pseudoinversa de Monpenrose, ¿ya? Me voy a saltar algunos detalles, digamos, de la implementación del algoritmo propiamente tal, solamente para hacer una muy breve revisión de algunos papers que son interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, en este artículo, este es un artículo, digamos, de los señeros, digamos, de los pioneros de Machine Learning Machine, justamente lo que intenta es mostrar eso, ¿no?, ¿cierto?
está el LMM, ¿cierto? Está el perceptor multicapa y el SBM, ¿cierto? Y muestra, digamos, ¿cierto? Digamos, porcentajes digamos, de acierto, digamos, ¿cierto? En el conjunto de entrenamiento y de test, en esta base de datos que se llama, en esta base de datos diabetes, digamos, ya que es muy conocida, digamos, que es como challenge, ¿no? ¿Cierto? En el tema, digamos, ¿cierto? Del tema, digamos, de la clasificación. Muestra, ¿cierto? Que los porcentajes son bastante similares, ¿no? Eh, pero el tema son el tiempo, ¿no? ¿Cierto? Un LM se demora 0.015 segundos, el backpropagation, el MLP se demora 16 segundos, y el SVM se demora 0.1 segundo. ¿Ah? Entonces estamos hablando, digamos, de respecto de la solución, bastante, digamos, de dos decimales, ¿no? De diferencia respecto, digamos, del SVM, ¿ya? Del algoritmo de entrenamiento, digamos, del SVM. Entonces, eso es, ¿no? Finalmente. Estas redes, digamos, neuronales de aprendizaje extremo son una alternativa a los clasificadores tradicionales, una alternativa interesante porque si bien es cierto, la performance propiamente tal, ¿cierto? Es similar, tanto en problemas de clasificación como en regresión, el tiempo de entrenamiento es bastante más reducido. Entonces, nos permite, ¿cierto?, entrenar de buena manera, digamos, nuestras transformaciones no lineales, nuestras redes neuronales, nos permiten hacer eso, ¿ya? La verdad es que existen, yo voy a pasar rapidito, digamos, ¿cierto?, esta transparencia, ¿cierto?, porque me gustaría, digamos, ¿cierto?, mostrarles un pequeño código, lo he mostrado varias veces, la gente no cree, digamos, ¿cierto? LM en 5 líneas, se llama. Very Fast Street Learning Machine in 5 Lines. Ustedes lo pueden encontrar, digamos, en el repositorio, digamos, de MATLAB, ¿no? De MATLAB lo pueden encontrar. Ahí está le ponen Very Fast Street Learning Machine in 5 Lines. La verdad es que efectivamente uno puede entrenar una red neuronal en 5 líneas. Ahí es que una cuestión que a mí me llamó la atención, en realidad. Evidentemente este código es una aproximación, tiene sus digamos, una aproximación, tiene sus elementos, digamos, ¿cierto? Que no cumple estrictamente, digamos, con todo el entrenamiento de la red, pero sí es una aproximación, ¿ya? Y bastante buena, digamos, pero en 5 líneas, digamos, ¿ah? Interesante, en 5 líneas. Entonces, por ejemplo, el código de entrenamiento de la LM, que está acá, ¿cierto? Tiene los vectores de entrenamiento, el vector de target y el número de neuronas en la capa oculta. Este es un código que yo no hice, ¿no? Sino que no lo hice yo, sino que está puesto, digamos, en la internet, ¿cierto? En el repositorio, digamos, de MATLAB. Ahí está, ¿cierto? Ahí está, digamos, ¿cierto? Todos los créditos de la persona que sí lo hizo. Pero bueno, yo lo tomo porque es muy interesante. Primera, digamos, parte es esto que está aquí, lo que está mostrando ahí, ¿cierto? Es generar randómicamente los pesos de la capa oculta. Acá ya está inmediatamente haciendo, digamos, una excepción, no genera biases, digamos, ¿no? Para resolver el problema. Después de eso, multiplica las entradas con los pesos y le asigna, digamos, una función digamos, del axón, ¿cierto? De tipo de base radial. ¿Ah? No es la común, ¿no? No es la sigmoidea, pero es lo mismo, digamos. ¿Ah? Bueno, para Almada significaría cambiar el nombre de esta función, ¿no? ¿Ah? Y me imagino que para el Python debe ser parecido, ¿no? Simplemente cambiar el nombre. Bueno, la cosa es que acá ya estamos encontrando la salida, encontrando la matriz H. Después simplemente viene el cómputo de la pseudo inversa con un comando que se llama PIM, tanto de MATLAB o de Octave, digamos, lo pueden hacer, el cómputo de la pseudo inversa, y se multiplica, evidentemente, ¿cierto?, por los targets, y con eso obtenemos los pesos. Es decir, en una línea, 2 líneas, en 3 líneas,
ya tenemos entrenada la red. O sea, en realidad no es el Tree Learning Machine en 5 lines. En realidad son en 3 líneas. Porque si nosotros queremos entrenar, hacer el entrenamiento de la red, acá ya la red está entrenada. Es decir, el entrenamiento de la red consistió, ¿cierto?, en encontrar los pesos de la capa de salida, digamos, en el fondo. En eso consiste el entrenamiento. Por lo tanto, ahí ya está entrenada. Entonces no es en 5 líneas, le voy a escribir le voy a escribir al dueño, digamos, de este page, esto que en realidad no es en 5 líneas, sino que el entrenamiento en 3 líneas. Porque lo que además, las otras 2 líneas tienen que ver con, con calcular la salida, ¿cierto? Y después la estimación, digamos, de la performance, propiamente tal. ¿Ya? La salida que da la red, ¿cierto? A estos datos, ¿cierto? Y después calcular una performance, como dice ahí el MC, no sé si le suena el mean square error, ¿cierto? El error cuadrático medio, digamos, entre la salida sea. Bueno, este es el código, ¿cierto? Este es el código, digamos, de entrenamiento de la red, se fijan, es extraordinaria. O sea, yo le insto a que usted, digamos, ¿cierto?, haga esta prueba. Usted que utilizó SVM, usted que utilizó MLP, usted que está utilizando, digamos, redes neuronales de aprendizaje convolucional, la CNN, ¿cierto? Deep Learning. Bueno, utilice una red de una sola capa, utilice una red de una sola capa, una red LM de una sola capa, ¿cierto? Seguramente quizás va a encontrar una solución que se aproxime, pero a tiempo bastante menor. ¿Ah? Se fijan, un código bastante simple. Para el lanzamiento de este código, el autor, digamos, utiliza una base de datos que se llama Avalon, ¿ya? Y lo único que hace acá, ¿cierto? Es, en esta parte que está aquí, lo que hace es calcular el hiperparámetro de la red, es decir, el número de neuronas en la capa oculta, ¿ya? Acá esta parte simplemente es traer la base de datos. Y acá es, con un ciclo for de 1 a 100, lo que va haciendo es, es es cambiando, digamos, ¿cierto?, la cantidad de neuronas en la capa oculta. Eso es. Entonces, entrena y calcula el error en el conjunto de entrenamiento. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo este código. ¿Ah? Y bueno, tenemos cosas como esto, ¿cierto? Tenemos 3 entrenamientos. O sea, se fija, 100 entrenamientos de una red neuronal. Estamos hablando de 100 entrenamientos en 1.28 segundos, digamos. Lo cual me parece extraordinario, digamos. ¿Ah? Bueno, evidentemente, ¿cierto?, tenemos que considerar, digamos, ¿cierto?, de que esto está hecho, digamos, en MATLAB, que es un lenguaje, digamos, de alto nivel. Si ustedes lo hicieran en Python o en C, digamos, en otro lenguaje, digamos, de más bajo nivel, seguramente esto se reduciría a 0.0001 segundo, digamos. ¿Ah? Entonces esa es la ventaja, digamos, en el fondo ya clara, digamos, que tiene este tipo, digamos, de red. Ya, los insto y, ¿cierto?, a bajar este código y experimentar el entrenamiento, digamos, de 100 redes en un segundo, un poquito más de un segundo. Yo no sé si me queda más tiempo, Juan, para poder mostrar algunas líneas de investigación que podrían ser interesantes, algunos temas de investigación que podrían ser interesantes con estas redes, digamos. Eh, Sí, o ¿Cómo sea, estamos con sí, el tiempo? o sea, lo que teníamos estipulado hasta las 12:30, o sea, quedan 7 minutos, pero si quieres, te puedes tener unos 10 minutos más para poder, o No, 15 o minutos. sea, yo preferiría, bueno, sí, 10 minutos más y después una ronda de preguntas. ¿Se Sí, podrá o no? ok, Ya, ya, perfecto. para cerrar bien. Bueno, la verdad es que tenemos en el laboratorio bastantes líneas de investigación abiertas. Primero que nada, ¿cierto?, la adaptación de las redes LM para clasificación y regresión de millones de datos. En realidad esto es el final, es el objetivo, digamos, en el fondo, de un proyecto regular, con decir regular, digamos, que lo planteamos desde el punto de vista de la biometría, ¿ya? Es decir, los millones de datos van a ser datos, digamos, biométricos, ¿no?, de huella, porque lo que queremos, digamos, es avanzar al desarrollo finalmente tecnológico, digamos, de tener un dispositivo que nos permita clasificar en tiempo real a toda la población chilena en la calle. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, estamos implementando esta etapa, digamos, ¿cierto?, digamos, de clasificación. ¿Ya? Pero finalmente, adaptación de las redes, o sea, resolución del problema, digamos, de clasificación o regresión
de millones, de decenas de millones de muestras en función de estas redes, ¿ya? Bueno, más específicamente, el desarrollo de modelos de entrenamiento eficiente en redes neuronales LM para procesamiento de imágenes, ¿cierto? Acá ya estamos hablando, digamos de tesis doctorales del área del modelamiento matemático aplicado. En la universidad existe un doctorado en modelamiento matemático aplicado. Entonces yo trabajo con estudiantes, digamos, de matemática propiamente tal, que hacen, que hacen sus tesis, digamos, en aplicaciones de reconocimiento de patrones. Entonces, por ejemplo, el mejoramiento del entrenamiento de redes multicapa en base a algoritmos de optimización y computación paralela. Bueno, esta es una cuestión bien interesante, porque las redes multicapa, las que yo les mostré, son redes que nos permiten resolver problemas de visión por computador mucho más complejos, ¿ah? ¿Cierto? Y también el procesamiento, ¿cierto?, de imágenes 4D mediante modelos de redes multicapa, ¿ya? Es decir, procesar imágenes como las imágenes médicas, ¿no? Procesar imágenes grandes, digamos, en el fondo, como volúmenes de imágenes que van variando en el tiempo, bueno, cómo las procesamos con estas imágenes, con estas redes neuronales, ¿no? Que tienen ventaja. Ahora, ¿por qué digo que tiene una ventaja que es interesante que yo no he mencionado? Que debido, digamos, a que no todos los parámetros de la transformación no lineal son los que se estiman, es decir, los únicos que se estiman son los de la capa de salida, tenemos un efecto interesante. Estas redes, estas transformaciones no lineales, digamos, en el fondo, tienen menos parámetros que las otras, digamos. Por lo tanto, podríamos lograr entrenamiento con menos muestras, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos bases de datos que tienen muy pocas muestras, bueno, una vía, ¿cierto?, una aproximación a la resolución del problema, ¿cierto?, de establecer una transformación no lineal, sería a través de una transformación no lineal neuronal entrenada con el algoritmo LM. Bueno, también tenemos, ¿cierto?, la paralelización de sistemas lineales sobredeterminados, es decir, debido, digamos, de que para el caso de la red Single Layer Feed Forward, ¿cierto?, se resuelve en el fondo con un sistema no lineal, perdón, un sistema lineal sobredeterminado. Bueno, nos interesa los algoritmos de paralelización, ¿no? Es decir, de poder resolver de manera óptima en el tiempo utilizando aceleradores de hardware. Y por último, ¿cierto? Esto último que está acá, ¿cierto? El, el, el digamos, el resolver problemas de reconocimiento de patrones, ¿no? Nosotros en el laboratorio, ¿cierto?, hemos trabajado con problemas que tienen que ver con la agronomía y con las biometrías masivas, digamos, ¿eh? Con las biometrías actuales, ¿no? Hemos trabajado con texto, con huellas, con venas de la mano, digamos, ¿cierto? Con texto manuscrito, que es un proyecto que tenemos con unas colegas argentinas, ¿cierto? Con huellas, con venas de la mano. Bueno, y bueno, ¿cierto? Evidentemente, ¿cierto? Estamos, digamos, yo le pongo ahí colaboración con otros colegas extranjeros, era porque esta charla la di, digamos, en un ambiente de una conferencia internacional. La verdad es que estamos en función de que esta temática, yo creo que podemos hacer colaboración efectiva con colegas que son nacionales, digamos, ¿no? eh, y ponernos de acuerdo, digamos, ¿cierto? En poder, digamos, trabajar conjuntamente. Bien, esa es mi presentación, Juan. Espero que les haya interesado, ¿cierto? Y que evidentemente, ¿cierto?, permita, digamos, ¿cierto?, el poder, digamos, establecer lazos de colaboración bidireccionales que sean fructíferos, evidentemente, ¿cierto?, para ambos lados, digamos. Muchas gracias, Marco. Excelente presentación.